Cuando los hijos llegan a la adolescencia, una de las primeras cosas que van a defender a capa y espada es su privacidad. Y en cuanto pueden, a sus padres les dejan claro que no los quieren en su habitación, que preguntas sobre los amigos, novios y fiestas quedan prohibidas porque quieren estar lejos de ellos. Pero una cosa es la privacidad y otra muy diferente, sentirse solos. El sentimiento de soledad no se elige, genera pesar, aislamiento social y en los adolescentes puede generar enajenamiento y una falta de pertenencia. ¿Tus hijos disfrutan de su privacidad? ¿Tienen una soledad positiva o más bien les está generando problemas? Hoy, en Diálogos en Confianza, sentimientos de soledad en la adolescencia. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y el día de hoy vamos a hablar de un tema que la verdad a los papás pues nos angustia mucho. De repente cuando nuestros chiquitines entran, a la etapa de la adolescencia, hay un periodo en el que ya como que se aíslan, no quieren estar con nosotros, no quieren platicar de sus cosas personales, de sus amigos. Inclusive hay algunos que ponen letreros en las puertas de su cuarto que es prohibida la entrada, ¿no? Y entonces pues muchos papás, muchas mamás nos angustiamos en esta temporada porque no entendemos muy bien qué es lo que está pasando. Sobre todo nos cuesta trabajo entender si es un periodo que es parte del crecimiento, que es parte de la adolescencia con el que ellos tienen que enfrentarse y en qué momento esto ya sobrepasa. Cuando de repente nuestro hijo ya está viviendo un periodo de soledad, solitario y se está sintiendo mal, se está sintiendo realmente aislado, solo. Entonces, pues de esto vamos a platicar para que podamos entender los papás y sepamos un poquito más claramente en qué momento hacernos a un lado y en qué otro momento sí participar y apoyarlos y estar con ellos. Y pues posiblemente cambiar la situación que ellos están viviendo. Así es que, de esto vamos a platicar. Quédate con nosotros porque va a estar padrísimo. Mi Sandy, buenos días. Hola, ¿Cómo Cris. estás? Muy Qué bien. gusto saludarte. Muy bien, muy contenta igual de estar aquí con todos ustedes y de leerlos, de leer todos sus comentarios. Agradecemos mucho todo lo que ya nos han dejado a través de las redes sociales. Les recuerdo que durante las 2 horas de programa estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Debajo de la transmisión nos puede dejar todos sus comentarios. También puede buscar más adelante los programas que a usted le interesen porque se quedan en YouTube, así que con el título del tema o con la fecha también nos puede encontrar. Y a través de Twitter nos pueden mandar algunos comentarios como lo hizo tempranito o desde ayer más bien cuando anunciábamos el tema, se llama él el malabarista en Twitter. Y fíjate que llama la atención porque dice que queremos estandarizar a toda la gente. Ser felices por identificar X o Y emoción no haría seres humanos felices. Si tal cosa es posible, haría robots. Entonces lo invito a que escuche y vea el programa, lo que nos digan nuestros especialistas, porque más bien el objetivo es identificar cómo se sienten nuestros adolescentes y acompañarlos. No se trata de estandarizar, por supuesto, a nadie. Claro, por supuesto. Y le damos los buenos días a nuestro público. Gracias por estar aquí, gracias por tomarse la molestia de venir con nosotros a acompañarnos. De veras, bienvenidos. Y también, le quiero dar los buenos días a las intérpretes de lengua de señas mexicanas, Fabiola Ruiz e Itzel Caneda, y quiero decirles que hoy estamos celebrando el Día Nacional del Sordo. Así es que, pues estamos todos muy contentos y, por supuesto, felicidades al Día Nacional del Sordo. Sobre todo, pues sí, sobre no todo felicidades, sino reconocerlo, visualizarlo, tomarlo en cuenta, ¿no? Y para nosotros aquí en Diálogos, como ustedes saben, es fundamental. Y pues por eso tenemos esta facilidad para todos ustedes. Y tenemos con nosotros el día de hoy a Gerardo Aridgis. ¿Lo dije bien? Sí. Aridgis, psicoterapeuta humanista, es instructor de comunicación no violenta. Bienvenido, Gerardo. Qué interesante esto de instructor de comunicación no violenta. Sí, de hecho, parte de la soledad de lo que quiero resaltar es que
por ahí el tipo de comunicación aísla. Sí. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias. Y sí, yo creo que una de las cosas que justamente a los papás de repente nos brinca es cómo me puedo comunicar con mi adolescente justo en este periodo y que no lo tome como si yo estuviera siendo violenta, ¿no? Así es. Importantísimo. Gracias, Gerardo. Sí. Gracias por estar aquí. Un gusto Claudia estar aquí. Sánchez Gasca, ella es maestra en psicoterapia gestal, especialista en niños, adolescentes con enfoque gestal. Claudia, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por la Bienvenida. invitación. Al contrario, gracias por estar aquí. También está con nosotros David Carreón Robledo, él es psicoanalista. David, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Cristina. Bienvenido. Bien, bien, yo Qué también, bueno. gracias por preguntar. Buen día. También está con nosotros Eda Lorna Venegas, ella es psicoterapeuta familiar y de parejas. Eda, ¿cómo estás? No, pues muy bien, encantada de compartir este programa. Sí, con interesante, todos. ¿no? Sí, muy este programa. interesante, claro. Por supuesto que, bueno, ustedes nos van a indicar si es importante que los adolescentes tengan esta privacidad y hasta dónde, ¿no? Y entonces, bueno, pues para empezar a hablar del tema, salimos a la calle y le preguntamos a nuestros televidentes, ¿cuándo es normal la soledad en los adolescentes? Vamos a ver qué dijeron ellos. Pues yo digo que es en el como punto exacto, como entre la secundaria más o menos, de que quieres tu propio espacio personal y que te quieres descubrir, quieres ver qué persona eres. Cuando lo decides por tu propia cuenta. Pasando como esa etapa de la secundaria, de que ya se supone que te encontraste y que ya tienes como sentimientos de que nadie me quiere o nadie me apoya, ya es muy aparte. En mi experiencia, la soledad puede ser un camino para encontrarte y encontrar tu identidad. Y es normal, pero si todo el tiempo sientes ese sentimiento de soledad, no es bueno. Pues cuando tienes ganas de encontrarte a ti mismo, más o menos en la pubertad, que es cuando no sabes si vas para acá o vas para allá. Eso depende de cada persona, pero yo creo que hoy en la actualidad todos dependemos de todos. Es muy difícil llegar a estar solos. Bueno, qué interesante. Gracias por los comentarios que cada uno de ustedes hicieron. Y creo que es una pregunta difícil de repente de responder, ¿no? Lo vamos a ver un poquito más adelante. En algunos de los otros sondeos pues la soledad es estar solo, ¿no? Como que nos cuesta trabajo decir qué es esto de la soledad. Pero a mí me gustaría empezar preguntándoles, ¿los adolescentes necesitan privacidad de los papás, verdad? Sí, claro, por supuesto. Yo creo que es algo muy, muy importante que los padres, que en las familias tengan este conocimiento y esta información. Porque, por ejemplo, hay un mito familiar en donde se maneja el mensaje constante de que la unión familiar es ante todo, es un estandarte. Y es un valor, se convierte en un valor y se convierte en mensajes que se van a traducir en conductas concretas. Si el niño que está dejando la primera infancia, la segunda, está en esta transición y en esta transformación y entrar a la adolescencia, es una serie de cambios que vamos a ir hablando a lo largo del programa. Y dentro de estos cambios está un proceso sumamente importante que es la separación para que el niño en esta metamorfosis encuentre esta individuación. Es ¿quién soy yo? Tengo que descubrirme, como lo dicen los testimonios. Y para ello necesita separarse. Esta individuación que va dirigida a una autonomía, a una independencia posterior, porque no es de la noche a la mañana, es todo un proceso muy complejo que se involucra cambios físicos, cambios cognitivos, cambios emocionales, cambios dentro de la familia. Ahí empieza, este es el núcleo de esta metamorfosis. Y este proceso tiene que estar en conocimiento de todos los padres que tienen hijos adolescentes. Es normal esta necesidad de separarse y hay que respetar que esto es el problema. A los padres la angustia que les da separarse. A veces no es tanto el problema del adolescente. Yo en consulta veo que llegan y me dicen, por favor,
ayúdame a tranquilizar a mis papás de lo que me está sucediendo. Digo, ¿cómo? Sí, no entienden lo que me está pasando. Bueno, yo tampoco. Sí, Pero por favor, ayúdenme a ayudar a estos padres a entender de qué se trata Es que en algunas, periodo, ¿no? en algunas familias para los padres es muy mal tomada la privacidad del adolescente. Algunos padres la viven como una desconfianza de su hijo hacia ellos o como una falta de cariño o de querer. Y en realidad no es otra cosa más que un espacio seguro para el adolescente, un espacio que necesita para poder pensar, para poder sentirse de cómo se está sintiendo. Ahora, hay como contradicciones, David, porque de repente es no quiero nada y de repente te reclaman porque me dejaste. El mismo adolescente que una hora antes te dijo, no quiero ir contigo, no quiero saber nada de ti, no quiero ir la naturaleza de la adolescencia, a la hora ¿no? te habla, ¿dónde estás? Y tú, te invité a comer. ¿Por qué no me avisaron? Te avisamos, ¿no? Y entonces, ¿por qué no me llevaron? Y entonces es como una ambigüedad que cuesta mucho trabajo enfrentar como Es papás. reflejo de esa misma soledad en la que está el adolescente, porque cuando se sorprende por qué no le avisaron o por qué no lo invitaron, es porque él estaba solo en su espacio y se enteró de muy poco de lo que estaba pasando afuera. Y ahí creo que es más tarea de los padres poder tolerar esa soledad que necesita su hijo. Y digo, sí es naturaleza de la adolescencia estas contradicciones, pero si las podemos entender, tal vez es más fácil o más llevadero para los padres enfrentarlas. Oye, Claudia, ¿y esto es voluntario? O sea, ¿ellos lo hacen de manera voluntaria o les sucede en la etapa de la adolescencia este aislamiento? ¿Es parte de su proceso? Sí, yo creo que es de vital importancia que el adolescente a esta edad ya vivió durante aproximadamente 10 años o 12 años con papá y mamá y hermanos, ¿no? Quien les dictan qué hacer, qué no hacer. Y yo creo que el propio desarrollo del ser humano, que a medida que vamos creciendo, vamos adquiriendo un desarrollo, ¿no? Para ser mejores personas, obtener habilidades, ¿no? Para llegar al final a ser una persona independiente. Entonces, ¿cómo se va a lograr? Si a lo mejor si no permitimos que el adolescente salga al mundo y a conocer y que solamente en la familia se quede, no se va a lograr. La pregunta era, ¿lo solicita? Yo creo que el mismo ser humano siente una necesidad de decir, a ver, ya, necesito conocerme, ya me dijeron muchas cosas, pero el mundo allá afuera, ¿qué me dice, no? Y entonces es importante que le permitamos ese espacio para que se aísle. Yo creo que el aislarse por unos momentos siempre va a ser muy importante y sano. Pero los papás, como estábamos comentando, yo creo que juegan un papel importantísimo aquí. Los papás yo creo que también no solamente ver al adolescente, que por un lado el adolescente necesita independencia, aislarse, pero los padres a lo mejor todavía no están preparados para dejarlo, porque yo creo que van a vivir un duelo, ¿no? Y en el duelo obviamente pues van a sentir un dolor, algo que les incomoda, que ya no van a estar ahí como viendo al chiquito, y podrían incluso los padres, ¿sí?, o sea, no conscientemente, pero sí ponerle el pie al adolescente para que no pueda dar ese paso, ¿no? Gerardo, ¿tú qué crees? Sí, yo estoy pensando ahorita que dijiste el pie, en que uno quiere poner el pie en el acelerador y el otro jalar el freno de mano. Y entonces ahí viene como un proceso angustioso de que ellos necesitan, hay una pulsión de salir a lo social, a sus amigos, como un lugar en donde ese nicho seguro ellos necesitan como empezarlo a abandonar, como en este proceso de individuación. Desde que nacemos el proceso de individuación comienza. Y ese es nacemos físicamente en un momento, pero nacemos psicológicamente muchos años después. Yo digo que yo estoy en proceso de parto. ¿Qué edad tienes, Gerardo? No, creo que ya se te pasó. No soy. Adolescente tardío. No, algo que a mí me pasa mucho es cuando llegan los papás y me dejan a sus hijos a consulta, tienen como esta expectativa de que yo se los torne obedientes y sumisos, y cuando empiezas a escuchar a los chavos, pues el sentimiento de soledad viene de esta profunda incomprensión.
¿no? En donde ellos tienen esta cosa de lanzarse al mundo y los papás con todo el temor y que además hay muchas razones para sentir inseguridad. Sí, Entonces es ahí donde creo yo que se da una falta de empatía de parte del acompañamiento de los adultos que están con ellos. Oye, pero es que ahorita estás hablando como de dos cosas que son contradictorias, ¿no? O sea, de repente tenemos a estos adolescentes que quieren salir al mundo, que quieren estar con otras personas, y tenemos a este mismo, el mismo, no es otro, el mismo adentro de la casa aislado. Claro. ¿Cómo lidiar con estas dobles posturas de mi adolescente? Entonces, claro, de repente como papás, que tal vez no estamos listos todavía o tal vez no estamos preparados para enfrentar a nuestros adolescentes, pero sobre todo el rechazo que eso nos hace sentir, de repente, bueno, pues tienes a un adolescente que te está diciendo, no entras a mi cuarto, no te quiero ver, no quiero estar contigo, pero con otros sí. Con otros sí quiero. Oye, pero no que no querías ver a nadie, pero no que no querías salir. Ah, bueno, pero con ellos sí. Entonces, ¿cómo enfrentar como papá esa parte y cómo entender que están viviendo esta parte? Yo lo veo como parte del mismo proceso donde necesitan abandonar el nicho familiar. Y además hay un jaloneo enorme en ellos porque por un lado tienen la pulsión de dejar ese nicho familiar, pero por el otro lado, por eso es la palabra adolescencia traducida como adolece en este momento, me resulta como muy importante, ¿no? ¿Cómo hacer para respetar mi pulsión y por el otro lado necesitar privacidad y estar conmigo? Y también es una manifestación de que necesito que te hagas para allá, ¿no? Como esta necesidad de espacio. ¿Y qué es lo que está sucediendo a nivel emocional para ellos? O sea, ¿qué parte se está desarrollando con este aislamiento, Eda? Bueno, yo creo que son muchos procesos que se están desarrollando al mismo tiempo. Yo quisiera mencionar que, por ejemplo, estas pulsiones, básicamente está el adolescente en esta metamorfosis. Hay mucho jaloneo interno, tanto del adolescente como de los padres, porque una de las cosas que viven los padres en la edad de los adolescentes es, a veces ellos están batallando en regresar a su propia adolescencia. Y si son padres que no resolvieron también temas pendientes de su adolescencia con figuras de autoridad y padres, se vuelven a revivir. Entonces el jaloneo de los padres con el jaloneo de los hijos, se arma ahí un buen caldo. Un buen caldo de cultivo. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Gracias por estar y por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza. Les recordamos que Canal 11 abrió nuevamente el centro de acopio para apoyar a todas las personas que fueron afectadas en los sismos de hace algunos meses, y esta ayuda se va a entregar directamente a todos los que continúan necesitándola. Sumando esfuerzos se puede hacer una gran diferencia. No olvidemos que es importante continuar ayudando, no nada más en una primera etapa. Todavía se necesitan muchas cosas, aparecen en sus pantallas todas las cosas que se van a estar solicitando y usted las puede traer aquí a nuestras instalaciones. Estamos en Manuel de Carpio, número 475 en la colonia Casco de Santo Tomás, en la delegación Miguel Hidalgo. El centro de acopio está abierto desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Aquí los esperamos y de antemano muchísimas gracias por toda su ayuda. Vamos a continuar con el tema del que estamos hablando el día de hoy, sobre la soledad en los adolescentes o los sentimientos que ellos enfrentan, y precisamente les preguntamos ¿qué es la soledad? Para mí la soledad es un estado de ánimo en el cual la persona se siente sola, se siente que le falta algo, la necesidad de algo. Para mí la soledad pues es un sentimiento de como de abandono, de sentirte como no querido. Para mí la soledad es cuando te encuentras acompañado pero no tienes con quién estar, no tienes en quién apoyarte, alguien en quien confiar. Sonará raro y extraño e inclusive rebuscado, pero cuando de verdad te sientes solo, no hay nadie más. El estar sin compañía de otras personas o sin la compañía de ti mismo incluso. Es como un estado de que a lo mejor no por ciertas personas que te sientas sola, sino simplemente tú interiormente, mentalmente te sientes sola, porque a lo mejor puedes estar rodeado de mucha gente, pero realmente tú cómo te sientes sola
porque no estás completamente convencida con lo que está pasando a tu alrededor o lo que estás sintiendo en cada momento de tu vida. A pesar de que estás con tu familia y todo eso, es de que te sientes solo, que nadie te apoya, como esa emoción. Puede ser la carencia de compañía, de amistades o de afecto. Es que hay un punto en la adolescencia donde sí es como que te detona todo eso, como tus problemas personales y eso, y es cuando sientes que nadie te apoya. Y pues depende también de ti ver lo que hay alrededor de ti, tu familia o tus amigos. Pues qué interesante escuchar los diferentes comentarios de cada uno de ellos, ¿no? Porque la verdad es que yo creo que sí hay una línea donde ya se brinca a ser un problema. Que eso es justamente lo que queremos que ustedes nos expliquen, ¿no? O sea, ¿en qué momento para ellos la soledad ya implica de veras algo que les está molestando? Y mira, te leo, perdón, es que justamente tenemos un comentario, nos dicen en Facebook, mi hijo, aunque ya no es un adolescente, es un adulto, no quiere salir al exterior, dejó su carrera y entró en una depresión, y yo deseo que vuele y se haga responsable de su vida. Ahí, por ejemplo, habría una clara diferencia porque ya pasa mucho tiempo solo y nos menciona incluso la mamá la depresión. Claro, y aparte parecería que como que ellos están, y pongo entre comillas, bien en soledad o solos, pero no es realmente lo que está sucediendo, ¿no? A ver, sí, Gerardo. Sí, me llama la atención uno de los testimoniales, dice, no estás completamente convencido, y esto te da esta sensación de soledad. Es el momento en el que comienzan a voltear a ver las contradicciones que hay en papá y mamá o los adultos que los acompañen, y entonces comienzan a notar cosas que antes tú como adulto no eras confrontado, y empieza a ver como una especie de lucha de poder, en donde ellos necesitan un cierto nivel, no sé si rebeldía sea la palabra, pero en algún nivel ponerte enfrente que estás siendo incongruente, y los papás lo que hacen es recrudecen todavía sus medidas, si las queremos llamar en algún nivel hasta autoritarias, y entonces es cuando él empieza a sentir más incomprensión y mayor aislamiento. Entonces, ¿cómo poder entender que un nivel de desafío es hasta sano? ¿No? En el sentido de poderte responder. Es curioso, todos queremos chavos autónomos, pero cuando empiezan a manifestar su autonomía, recrudecemos las medidas y los ahogamos. Claro, porque de repente no sabemos qué hacer, ¿no? A ver, adelante, por favor. Exactamente, Gerardo, es a lo que iba, ¿no? Tomando en cuenta la llamada o el mensaje del joven, es lo que muchos jóvenes están viviendo en la actualidad. Por eso decía que los papás deben de estar preparados, porque siempre es el sueño, que mi hijo crezca sano, sea feliz y que sea autosuficiente. Pero en la medida de que él empieza a ser autosuficiente, los papás deben de estar preparados para enseñarles ese camino de afuera, ¿no? Creo que muchos de los jóvenes empiezan a estar solos o viviendo esta soledad, como lo que estábamos escuchando, porque carecen de las habilidades sociales para enfrentar allá afuera, ¿no? Cómo hacer redes sociales, cómo hacer amigos, ¿no? Cómo encaminarme a una carrera que yo quiero. Entonces, cuando se torna este ambiente sin solución, se vuelve un ambiente hostil, un ambiente donde no encuentra un camino, ¿no? Entonces viene el desaliento, viene la desilusión, y entonces es cuando se recluyen, cuando se desaniman, de hecho, ¿no? Porque en la adolescencia es cuando es la pregunta, ¿qué voy a hacer? ¿Para dónde voy? ¿Hacia dónde camino, no? Y si no hay esa ilusión, como ese sueño, pues entonces empiezan a sentirse desanimados, ¿para qué vivo? ¿Para qué otro día? Y por eso lo que comentabas, es importante distinguir que a veces los momentos de soledad, de estar a solos, de aislarnos, es bueno para encontrarnos y para conocernos, pero ya como bien decía el joven, ¿no? En la entrevista, ya muchos momentos de soledad ya no es sano. No, ya nos está diciendo que a lo mejor este jovencito le está pasando algo. También tiene que ver con una capacidad para vivir esa soledad. Es decir, hay un teórico psicoanalítico, Winnicott, que habla de un concepto que es la capacidad para estar solo. Y explica que esta es una capacidad que se desarrolla o se va logrando desde la infancia, cuando el niño puede estar solo en compañía de otra persona. Y este es un factor determinante, el que haya la presencia de otra persona, le va a transmitir al niño la seguridad, la confianza, la entereza, la fortaleza para soportar esa soledad. Para que el niño pueda estar solo en un cuarto jugando con solo la sensación de que ahí está mamá, por ahí anda.
¿no? ¿Qué tiene que hacer mamá para que eso suceda? Ni siquiera es algo concreto, solamente es pensar en el niño. O sea, no tiene que estar yendo cada 2 minutos a decirle, aquí estoy, aquí estoy. Eso es romper o irrumpir en la soledad del niño. Solamente tiene que estar ahí, pensar, ahí me recuerda, pensar en él. Me recuerdas como la diferencia también entre culturas, ¿no? Sí. Porque de repente dicen que nuestra cultura o la cultura de este continente es una cultura que no sabe estar en soledad y sin embargo del otro lado del mundo, en la India, etcétera, la manifiestan de otra manera, o sea, es como Se algo inculca. que buscan y se inculca, ¿no? Ajá. O sea, a nosotros nos pasa eso. A nosotros nos cuesta mucho trabajo. Tenemos mamás que están encima todo el tiempo de claro. uno. Porque... Ahora, pero a mí me gustaría que entráramos un poquito a este tema de, bueno, ok, sí, pero ¿qué pasa con esos sentimientos? Porque como bien dijo una de las adolescentes, yo puedo estar rodeada de todo el mundo, pero el sentimiento de soledad lo tengo. Y ya pasamos a otro tema, ¿no, Eda? Sí, yo creo que es muy importante ir diferenciando estas ideas que tenemos del concepto soledad. Efectivamente hay un estigma, nada más con nombrar la palabra, la palabra tiene mucha fuerza. Entonces, ¿cómo mi hijo está solo? Es insoportable. La intolerancia, el no entendimiento de lo que sucede y estar en esta encrucijada en donde es un jaloneo de fuerzas, porque la fuerza natural es la evolución y el desarrollo nos lleva hacia afuera, hacia adelante. Es decir, el hijo tiene que separarse y dejar a los padres. ¡Ah, qué horror! Dejarnos, no, yo no lo dejo. El problema de la soledad de los padres se transfiere y se transmite a los hijos. Sí. ¿Cómo Del va miedo, el ¿no? hijo desde pequeño a desarrollar esta capacidad que hablas de tener esa constancia del objeto que se llama en psicoanálisis y que es saber que aunque no estás en presencia física, aunque no te vea, Estás yo adentro. sé que estás. Presencia Esto es empática. sumamente fundamental para la vida. Oye, y pero no nada no es- más en la adolescencia, Claro. ¿no? Y no es Sí. más importante todavía, mucho más importante que eso es, estoy. Sí. O sea, Es no una- estoy solo, me tengo. Eso. Es decir, no es nada más el sentimiento subjetivo de que ahí ya alguien me quiere y alguien está, porque eso es en la fantasía. Pero aquí, en el desarrollo de nuestro aparato psicológico, está la realidad y la fantasía, lo que es real y lo que no es real. Y esta es la confrontación del ir y venir de nuestro desarrollo. Inclusive en los adultos todavía estamos, porque es parte de la vida. En el adolescente necesita esta presencia, sí física, pero también esta no presencia para seguir corroborando este adolescente y seguir confirmando que sigue teniendo ese apoyo, porque los pone a prueba. Es, si me separo a ver qué pasa. Y entran los papás en angustia, en una intolerancia, entonces viene este acoso. Acaban los papás acosando a los hijos y ojo, esta etapa hay una tarea fundamental en la adolescencia que es la búsqueda de la identidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo sin ti? Y ¿no? lo que hay que contrarrestar todo el tiempo es la confusión. Muchos padres sin proponérselo porque no es consciente muchas veces, están colaborando a la confusión del adolescente. Claro. En la búsqueda de esas preguntas fundamentales y existenciales que es quién soy yo. Llegamos a la adultez y no sabemos todavía quiénes somos. Oye, y por estas tareas pendientes. en esto de quién soy, vamos a oír lo que Sandy nos tiene que decir y quiero que veamos la siguiente cápsula, que es de un papá, donde a mí me quedó la confusión cuando vi la cápsula, porque una cosa tiene que ver con la personalidad de alguien y otra cosa es la soledad, pero a ver, ahorita ustedes nos dicen, a ver, Sandy. Y la soledad también cuando ya no está identificada como algo positivo, también creo que es importante resaltarlo. Miren, nos dice Beatriz en Facebook Live, cuesta trabajo, pero en el momento que no saben lo que quieren los adolescentes por sus cambios físicos y emocionales, es importante hacerles saber que estamos con ellos. A mí en lo personal mi preocupación es que caigan en adicciones, es ahí donde hay que reforzar los valores y su aislamiento me preocupa.
y le dice, me preocupa que se deprima. También Diana nos dice, mi hija inventa problemas que no existen para justificar emociones que no puede explicar y controlar y no sé qué hacer. Fíjense qué interesante. También nos dice Ernesto, todos y todas aquí pasamos por esa etapa tan difícil y complicada con tantos cambios. La soledad por su parte se convierte en amiga y enemiga porque genera espacio, distancia y hasta cierto grado privacidad. Lastimosamente la adolescente sufre por no poder comprender su entorno ni comprenderse. Y Susana nos dice, es algo difícil, pero hay que enseñar a los adolescentes a saber estar solos y disfrutar de esto, pues crecen, si no con inseguridades y siempre buscando en otra persona que llene esta soledad. Vamos a ver entonces el testimonio y completamos con esto que ustedes nos dijeron. Soy un papá joven de una niña de 16 años que va en la secundaria. Mi esposa ha notado que mi hija se encierra en su cuarto y no platica con sus hermanas ni con su mamá. Cuando yo llego del trabajo ya anoche, platico con ella, pero ella me dice que está bien, que no pasa nada. Nosotros como padres tratamos de darle privacidad, pero nosotros como padres hemos querido revisar sus cosas personales y su cuarto. En la escuela ya han citado a mi esposa para decir que nuestra hija es una niña antisocial. La prefecta le comenta a mi esposa que ella no come con nadie en el receso, no convive con nadie, que ella siempre está sola. Yo le pregunto que por qué y ella me dice que no la entienden. Me dice que la molestan mucho, que siempre la molestan y que ella prefiere estar sola. Yo lo que he notado es que le gusta estar en la computadora o en la tablet. Yo como un papá joven la tengo en Facebook. Ahí noto que ella tiene muchos amigos y siento que tiene más interacción ahí. Yo pienso que esto lo heredó de mi esposa porque ella es una persona muy seria. A mí lo que me preocupa es que sus hermanos observan ese tipo de comportamiento y me preocupa que se los llegue a heredar o ellos piensen que lo que ella hace es normal. Yo no creo que una persona que esté sola esté mal. Ella en sus calificaciones es una estudiante excelente, se interactúa muy bien con la gente adulta y todo. No entiendo por qué no relaciona con la gente de su edad. La que se preocupa además, yo pienso que es mi esposa. Ella me comenta que cuando ella iba a la secundaria le pasaba lo mismo y no quiere que a su hija le esté pasando la misma situación. Bueno, muchísimas gracias por este testimonio y bueno, a mí me parece que es muy rico para poder pues desmenuzar un poquito esta parte, ¿no? A ver, Gerardo, ¿tú qué opinas? Él dice que su hija se aísla y que no tiene muchos amigos, parecería, pero que como la tiene en Facebook, ve que ahí sí tiene muchos amigos, cosa que bueno, ya hemos visto en muchos programas aquí de diálogos, que una cosa son esos amigos y otra los reales. Pero también comenta algo que me parece como muy ilustrativo. Dice, mi esposa comenta que ella era así de adolescente. O sea, ¿cuándo saber si es realmente un sentimiento de soledad y cuándo saber si es el carácter de mi hija o de mi hijo? Ahí hay como que tener mucha cautela entre esta distinción. Si es una soledad donde se está desubicando, se siente aislado. Algo que me llama la atención es que en este acompañamiento, tomando a Winnicott otra vez, si hubo una base segura y hubo una presencia empática que estuvo a la suficiente distancia, el adolescente va a vivir esta soledad en un lugar, si lo quieres ver, fructífero. Pero si la base fue insegura y él está en estos momentos donde necesita individuarse, no va a encontrar como mucha claridad. La búsqueda de claridad y luego confrontado con lo que está sucediendo en la familia es lo que hace que este aislamiento se dé. Lo que a mí me preocupa es que muchas veces en este insistir y estar encima de ellos se genera una profunda incomprensión y más se sumen en este aislamiento. Y lo que me preocupa es que sea el adulto el que esté empujando a ese aislamiento, siendo invasivo, ¿no? Está de moda este concepto de los padres helicóptero que andan todo el tiempo sobrevolando y no les permiten este espacio. Entonces nosotros mismos los catapultamos a que se dé esta soledad y se da una especie de incomunicación por saberse no comprendidos. En alguna ocasión tuve un chavo que le estaba quejándose un poco de su papá y le decía, ¿por qué no hablas con papá? Y me decía, no, pues estaría yo... Sí, lo dijo de otro modo, si abro estos temas con él porque ejercen poder sobre eso que estás teniendo pulsiones y en esta, donde ellos ejercen más poder sobre ti y tú lo que necesitas es un poco más de autonomía, comienza mucho más el aislamiento, comienzan a decirte menos, comienzan a separarse y lo que hay que reconocer es que también cuando salen con sus compañeros pues reciben información. Esto de ser hombre en esta sociedad también te hace que recibas como
cosas ahí medio de fanfarronería, si lo quieres ver así, y entonces ni entienden de un lado ni entienden del otro, y en esta necesidad de conocerse y descifrarse, lo único que acaban es más hechos bolas. Y de ahí la sensación de depresión, de soledad, de tristeza, del nadie me entiende. No sé si respondí a tu pregunta, pero le eché ganitas. Como buena adolescente. Como buen adolescente en proceso de crecimiento. Sí, claro que sí. Bueno, vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros en Diálogos en Confianza. Bueno, pues ya estamos acá de regreso en Diálogos en Confianza y bueno, por supuesto que seguimos hablando de la soledad en los adolescentes y a mí me parece que es como muy importante que nos quede claro porque ¿cuál es la diferencia entre estar solo y el sentimiento de soledad? O sea, cuando un adolescente, ¿cómo podemos nosotros como papás? Ya sé que es una pregunta que tal vez ya se las hice de otra manera, pero para que le quede claro a nuestro público, o sea, ok, todo lo que ustedes nos han dicho, ¿no? Yo puedo entender que mi hijo se necesita aislar, mi hija se necesita aislar, necesita tener sus espacios, ella encontrarse a sí misma, volverse a formar o encontrar su propia formación. Pero yo cómo sé cuando eso ya le está doliendo, cuando ya no está siendo agradable para ella, cuando ya su sentimiento es de estoy desconectada, no pertenezco a esta familia. Tiene que haber una pregunta anterior que es, yo cómo vivo esa sensación que me preocupa de mi hijo, no sé si me explico. Sí. Porque lo puedo entender a un nivel muy racional, intelectual, mi hijo necesita un espacio, mi hijo necesita estar solo, aquí lo entiendo, pero ¿y yo qué siento con eso? En el testimonio que vimos anterior, lo notabas que a la mamá le pasaba lo mismo. Uno le transmite a un hijo no solamente los deseos verbales o puestos en palabras, no quiero que hagas esto, no quiero que hagas aquello, quiero que te vaya así. También le transmite lo que uno hace, sus acciones y más de fondo lo que uno es. Lo que uno piensa en lo más profundo de su ser, eso también se transmite aunque no se comunique verbalmente. No se verbalice. Así ¿Sí? es. Entonces, si mi hijo está solo, y a mí me preocupa que ese estar solo lo viva con sufrimiento, tal vez es porque es la idea que yo tengo de la soledad. O inclusive no nada más la idea, sino la propia soledad de la madre o La del vivencia, padre, así se que vive. se transmite esto que estás explicando, esta transmisión de mensajes no verbales con el ejemplo, con la palabra, con lo que no se dice. Inclusive yo creo que tiene más poder lo que se calla, lo que no se expresa. Y esto se traduce en que el adolescente tiene una enorme dificultad, inclusive los adultos, de decir, de identificar esta sensación de sí, me siento solo. Siento que me falta algo. Oye, a y ver, no lo puedo expresar. Claro. ¿Cómo lo expreso? Me siento solo para hacer un indicador a los padres, que puede ser de riesgo o no, porque otra de las situaciones que hay que aclarar aquí es cuando es normal que nos aislemos, busquemos estos espacios, y cuando no. Y yo creo que la conducta tenemos que como padres estar muy observantes de si ese comportamiento de estos hijos adolescentes reúnen estas tres características. Uno es la frecuencia de esa conducta, si se está aislando siempre o todo el tiempo o es intermitente, de vez en cuando sale, entra, va. La intensidad de ese comportamiento y la adaptabilidad o no, si ese comportamiento se convierte en una inadaptación de ese adolescente, es decir, no va a la escuela o baja las calificaciones, no va a las fiestas, está mayor tiempo encerrado en su habitación, deja de comer, deja de dormir, o sea, tenemos, como yo siempre digo, una golondrina no hace un verano. Es decir, una conducta no es que ya porque se aísla, está deprimido, porque yo lo leí en una revista y es un síntoma maligno y estar solo es, entonces satanizamos a la soledad. A ver, pero espérame, Pues no, tienes razón, estoy de acuerdo contigo en ese punto, pero, o sea, sí, estos puntos que dijiste que es importante que nosotros observemos como papás. El tercer punto que dice Seda es ya cuando llegan a un extremo
impresionante. Creo que entre el segundo y el tercero, o sea, creo que ahí hay un periodo que es muy peligroso y que es el que nos está dando miedo a los papás, porque entonces yo lo dejo que se aísle, pero entonces si él está teniendo estos sentimientos de soledad, ¿qué cosas va a buscar? Y ahora nosotros sabemos que nuestros hijos tienen contacto con las redes sociales, con el internet, la computadora, los lleva a un mundo diferente que el que vivimos nosotros de adolescentes. Entonces ahora sí buscan todas estas cosas que los hacen sentirse parte de un grupo, y hemos escuchado muchas cosas a través de estos últimos meses, por ejemplo, los retos, que el reto de la ballena, que el reto que ahora se tienen que... El grooming. Y que de repente empiezan a hacerles bullying o cyberbullying, o que de repente se unen a un grupo donde son suicidas. En fin, eso es lo que yo creo que a los papás nos está dando miedo en este momento histórico que estamos viviendo, donde mi hijo no se aísla como antes y se encierra en su cuarto y está con sus libros. Nosotros nos encerrábamos en nuestro cuarto y estábamos con los libros, y tal vez hasta, como tú dices, era un encerramiento productivo. Ahora hay otros riesgos, Gerardo. Sí, a mí hay dos cosas que quiero distinguir. Una es esta reconexión con la propia adolescencia y esta angustia que se transfiere a ellos. Y muchas veces yo lo que les digo a los chavos, tráete a tus papás un par de sesiones. Platico con ellos para ver qué es lo que está avivándose, para que por lo menos esa cosa que están transfiriendo a los chavos la puedan quitar del camino y se den cuenta que es un asunto de ellos. Eso para mí ha resultado como muy productivo. Claro. Y la otra, lo que tú dices, ahí hay un entorno y nosotros como adultos no estamos sabiendo bien a bien cómo lidiar con esto. Exacto. Más bien, decir, yo creo que sí, si me lo permites. Sí, adelante. Gerardo. Yo creo que ahorita a lo mejor estamos hablando un poco de que los papás, de los papás que están como muy al pendiente de los adolescentes, y qué bueno. Pero yo creo de lo que estás hablando, Cristina, que yo creo que sí es una época, más bien de lo que estamos comentando, que hay papás más bien que están abandonando al adolescente, que ellos mismos son los que le dan el iPad, el teléfono, y como que mejor aíslate, ¿no? Y a lo mejor ahí puede ser el riesgo, ¿no? De que decimos que por estar mucho tiempo solo, porque la soledad ya vimos que en momentos va a ser sano, pero si permaneces mucho tiempo, entonces se van a relacionar con gente que incluso la propia familia, los padres, desconocen. Claro, pero fíjate Desconocen que hemos oído casos aquí en Diálogos donde no los abandonan y sin embargo sucede. O sea, no son papás que abandonan o que dan el iPad para que sea su niñera. O sea, por ejemplo, un caso que oímos que fue fuertísimo fue de un chavo muy exitoso, con muy buenas calificaciones, muy buen deportista, y de repente empezó a aislarse, y entonces los papás dijeron, bueno, pues lo dejamos que se quede en su cuarto más tiempo, pues él lo está pidiendo, no está bajando calificaciones, sigue siendo campeón de deportes, y no se estaban dando cuenta que estaba viviendo cyberbullying y se suicidó. Entonces, o sea, los papás no pudieron hacer contacto con el sentimiento de soledad que él estaba viviendo, aún estando presentes. Sí. Es que la soledad, yo creo que un indicativo, además de los que ya mencionó Eda, un indicativo es cuando las funciones del adolescente se van disminuyendo. Si esto ocurre, quiere decir que la soledad es una soledad que se está padeciendo, que se está sufriendo. ¿Cómo sabemos eso? ¿Y a qué me refiero? ¿Con qué capacidades? Con capacidades sociales, ni siquiera intelectuales, porque dicen, pero en la escuela seguía yendo bien. Le iba bien, sí, y seguía yendo a clases eso de es lo deportes. intelectual. No, otras capacidades como el habla o va hablando menos, pero eso es cuando está con otros. O sea, saber que pasa algo malo en la soledad es cuando está con otros. Cuando está con otros está irritable, habla menos, o su hablar lleva un matiz como de enojo o tanático, de muerte, ¿sí? Sí. Eso puede su ser mirada, ¿qué transmite su mirada? Ahí se requiere cierta sensibilidad para poder leer y registrar la mirada, el trato, el mismo contacto. El chico deja de tocar a la gente. Son datos muy sensibles. Pero sabes que esos indicadores son los que queremos que ustedes nos digan, porque esos son los que nosotros como papás tenemos que dar. A ver, adelante. Miren, aquí nos dice una persona en Facebook Live, desde chica me ha costado trabajo hacer amigos, me cuesta trabajo pedir ayuda y ahora que trabajo no puedo ni tener amistades. En ocasiones me culpo por no tener con quién convivir. ¿Esto acaso es un problema de aislamiento o será mi personalidad? Otro comentario de Alma nos dice, en mi caso, como éramos varios hermanos, mis papás no nos podían acompañar a todos nuestros trámites y nos andábamos arreglando solos. Todos nuestros asuntos los hacíamos solos y nos enseñaron así. Agustín nos dice, hay un elemento en los jóvenes que no entienden la forma de comunicarse por parte de los alumnos
y al aislarse no significa soledad. Ellos tienen otra forma de socializar, lo que decías, vía redes sociales, y los adultos no la entendemos. Oye, a ver, pero la eso primera- es una realidad. Claro, la primera que dijiste, Sandy, y ahorita sigues leyendo, que nos las responda, ¿no? La Sí, señora que dijiste. exactamente. Ahí habla de que no hay habilidades para hacer amigos, para, por ejemplo, un Y que ambiente aparte van nuevo. En creciendo- el caso del trabajo, no se puede adaptar al trabajo. Incluso a ver, esa edad, ¿qué ahí podremos son decirle unos a datos ella? interesantes. No, bueno, este es ya la consecuencia de probablemente esta tendencia de su carácter, que no hubo estos referentes que ayudaran, apuntalaran esta socialización, este proceso tan necesario de socializar. Entonces, ¿eso puede ser por educación? Estas son fallas del desarrollo. Es decir, ya en un adulto, este es el resultado de lo que estamos hablando. Si no ponemos atención, una atención empática, sensible, de estar, claro, no por los mensajes, es qué estoy observando. Los padres tienen que ser muy buenos observadores. Y en la observación yo les voy a decir, lo que menos tienen los padres es ser observadores. ¿Por qué? Porque son reactivos. Están reaccionando con las vísceras. Es que nos da miedo, ¿no? El Eda? miedo paraliza. Pero a ver, no quiero que esa señora se pase sin una respuesta. Ella, no importa la edad que tenga, ¿puede hacer algo? Claro, puede buscar ayuda, puede empezar a revisar en una terapia, en un proceso terapéutico, qué pasó, qué tareas dejó pendiente en este desarrollo, qué pasó de niña en su adolescencia. Misma como adultos, y esta es la consecuencia, estos son los síntomas de lo que se quedó ahí en Porque pendiente, pensándolo, a lo mejor que es una joven, no nos da su edad, pero estos adolescentes se van a enfrentar a un primer proyecto de trabajo, a una primera entrevista, y ahí A un pues, primer eso, noviazgo, bueno, que exactamente, les guste a alguien. a las primeras fiestas en donde tienes que platicar con gente que no conoces, todo eso te ayuda a forjarte en estas habilidades que mencionaban. También nos dicen sobre el sistema educativo, en donde tenemos adolescentes de 17 años que ya tienen que decidir sobre una carrera, o preadolescentes de 11 años enfrentando asuntos en secundaria con los cambios físicos. También nos dice... Durísimo esos dos temas que sí, dijiste ahorita. nos dice Isa, los contactos de Facebook no son forzosamente amigos, muchas veces son gente que ni conocen. Esto también ha sido tema de todo un programa, pero de alguna forma a los jóvenes pues les da cercanía con otro mundo, les da contacto, o sea, sí es una realidad que nuestros... Y es que no podemos y que aislarlos. todos lo estamos viviendo, exacto. También nos dice, ¿de qué sirve tanta tecnología si por no ser equilibrados hay tanto abandono verbal, personal? Y dice, ya no hay comunicación ni atención, cada quien vive en este mundo virtual del que hemos Justamente hablado. darles Están a veces un superinteresantes iPad los o comentarios. bueno, una tableta o un teléfono inteligente no es para aislarlos, sino justamente para conectarlos, para comunicarlos, ¿no? En Porque esta época. tenemos que Oigan, admitir- vamos a ver el siguiente sondeo. Preguntamos, ¿cuántos amigos tienes en las redes sociales? Y ahorita regresamos con el tema de las redes y demás. Adelante. En Facebook tengo como 1000 y cacho y conozco Sí, yo creo que la mayoría. No los tengo contados, pero la mayoría de los que tengo los conozco de escuelas. Tengo como 4,800 y conozco como a 3,000. En Facebook a la mayoría los conozco. Tengo la verdad bastantes poquitos. Como unos 100 amigos y la mayoría los conozco. Tengo como 4,000 en Facebook y realmente conozco a ni un 5%, creo. Aproximadamente 500 y conozco a 400 amigos que conozco. Tengo como 400 personas y conozco 300. Oigan, qué interesante. Sí, No sé si ustedes vieron, pero hace unos días estuvo circulando un anuncio. La verdad no recuerdo qué era lo que anunciaban, pero en un cuarto ponen a 100 personas con una sola y le dicen, ok, estos son 100 de tus amigos de Facebook. Y entonces empiezan a hacerles preguntas. A ver, ¿quién de ustedes es la primera vez que lo ve? Entonces varios levantan la mano y entonces sálganse. ¿Quién de ustedes estudiaron con él? Pues... no, o sea, ¿quiénes no estudiaron? Empezaron a levantar la mano. Para no hacerles el cuento largo, se quedaron 4. 4. Entre ellos, su mamá se tuvo que salir.
¿Quién sabe que dejó de ser virgen a los 16? Pues la mamá se salió corriendo porque tampoco sabía, ¿no? Y entonces, claro, se quedaron 4 amigos y entonces dijo, estos son realmente tus amigos, Sí. no los 4,000 de Facebook. Sí. A mí Yo me creo que preocupa la parte de hay como una especie de yo real, un yo artificial y ahora la necesidad de un yo virtual. Avatar, ¿no? Sí, el avatar. Y a mí lo que me llama la atención es que se le da mantenimiento a una imagen idealizada de uno frente al Face. Sí. Si se fijan, el Face solo habla de los aspectos positivos Me gusta. y como que excluye como el espectro completo. Entonces, a mí lo que me preocupa es que genera como mucha cosa adictiva en estar sosteniendo una identidad y eso es lo que me parece grave que no... Oye, y cuando está sucediendo esto, que sí lo vemos con nuestros adolescentes, inclusive ahora creo que los que tenemos papás, hijos más adolescentes, sabemos que ahora ya ni es Facebook, ahora es una cosa que se llama Snapchat, o sea, que es como ellos, Snapchat, que es lo que ellos están comunicando, en fin, ellos ¿cómo viven esto? O sea, el yo que ellos ponen en las redes, en las fotos, 400 fotos hasta que sale una donde ellos están contentos, que ahí es como ellos creen que se ven, las otras las borran y las eliminan cuando tú lo estás viendo y dices, mi amor, en este estás preciosa, no, solo esta. ¿Ellos cómo pueden vivir esa dualidad, Gerardo, para no sentir esta soledad de la que estamos hablando, estos sentimientos de soledad? Porque es cierto, la distancia entre la realidad y la fantasía o el avatar del que estás hablando es enorme y ahí es donde están acuñados todos estos sentimientos de, pues, ¿dónde pertenezco? ¿A qué grupo soy? ¿Quién soy yo? Hay una cosa que a mí me preocupa, que veo como muy en boga, la felizología. Y esta cosa de solo querer estar en este espectro y todas estas cosas virtuales me preocupan de repente porque apuntan hacia allá. Y para ser seres humanos completos, para mí es muy importante pasar como al lado de los sentimientos aflictivos y ver que si esos están ahí es porque pugnan por una necesidad que quiere satisfacerse. De existir. Entonces, como quitarle esta cosa de no satanizar cuando estás en estos estados de ánimo, porque justo lo que genera adicciones es no tolerar cuando sientes este otro tipo de cosas y te quieres sostener del otro lado. Por eso son tan adictivas estas cosas, porque aparentemente te producen como sensaciones agradables. Se requiere una capacidad de integración, porque el Facebook es una parte ya es una parte de la vida de un adolescente y de un ser humano. Sí, ya se ha vuelto una parte de la vida. Todos, Y hay otras partes, el trabajo, la escuela, los amigos, la familia, el estar solo, todo eso son partes de la vida. Uno es todo eso, punto. Se requiere poder integrarlo, ¿no? Así como hay un momento para trabajar, un momento para divertirse, un momento para dormir, hay un área para cada cosa. Y eso es lo que hay que explicar. Como ¿sabes? restaurar Eso es lo que es necesario eliminarla. explicar y transmitir al adolescente. Sí, es lo que hablábamos ahorita un poquito, que a lo mejor no eliminarla, porque a lo mejor no entendemos que es la era de los adolescentes, ¿no? No eliminarla. Ahorita regresando te retomo. Sí. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Gracias, continuamos en Diálogos en Confianza, el día de hoy hablando sobre el tema de la soledad o los sentimientos de soledad en los adolescentes, y le adelanto un poquito del tema de mañana. Vamos a hablar, y aquí nuestros especialistas nos van a aclarar la diferencia entre un grupo de apoyo, entre los grupos de apoyo y los grupos de autoayuda. Son distintos, tienen muchas cosas en común, vamos a ver cuáles son. Ustedes, si asisten a alguno de estos grupos, compártanos con nosotros su experiencia, pero sí existen diferencias. Sabemos que es importante escuchar nuevas voces, escuchar a gente que está pasando por situaciones similares a la nuestra, es de gran ayuda y contención, pero también a veces hace falta entender que hay en algunos casos un guía, hay un acompañamiento y este puede ser estructurado. Entonces, de todo esto vamos a hablar el día de mañana, porque el estar entre distintas personas que pasan por lo mismo es contenedor y terapéutico. Vamos también a ver un resumen de lo que ya se ha dicho y después los invito a que escuchemos la opinión de la gente cuando le preguntamos cómo es alguien que está solo. Muy importante que los padres, que en las familias tengan este conocimiento y esta información. El niño en esta metamorfosis encuentre esta individuación, es ¿quién soy yo? Algunas familias, para los padres es muy mal tomada la privacidad del adolescente. Algunos padres la viven como una desconfianza de su hijo hacia ellos. Cuando se sorprende por qué no le avisaron o por qué no lo invitaron, es porque él estaba solo en su espacio y se enteró
de muy poco de lo que estaba pasando afuera. Es más tarea de los padres poder tolerar esa soledad que necesita su hijo. Sí es naturaleza de la adolescencia estas contradicciones, pero si las podemos entender, tal vez es más fácil o más llevadero para los padres. El propio desarrollo del ser humano, que a medida que vamos creciendo, vamos adquiriendo un desarrollo, ¿no? Para ser mejores personas, obtener habilidades, para llegar al final a ser una persona independiente. Si no permitimos que el adolescente salga al mundo y a conocer y que solamente en la familia se quede, no se va a lograr. El aislarse por unos momentos siempre va a ser muy importante y sano. Hay una pulsión de salir a lo social, a sus amigos, como un lugar en donde ese nicho seguro ellos necesitan como empezarlo a abandonar, como en este proceso de individuación. Empieza a haber como una especie de lucha de poder, en donde ellos necesitan un cierto nivel, no sé si rebeldía sea la palabra, pero en algún nivel ponerte enfrente que estás siendo incongruente, y los papás lo que hacen es recrudecen todavía sus medidas. Es curioso, todos queremos chavos autónomos, pero cuando empiezan a manifestar su autonomía, recrudecemos las medidas y los ahogamos. Que los papás deben de estar preparados porque siempre es el sueño, que mi hijo crezca sano, sea feliz y que sea autosuficiente. Dependiendo, porque hay personas a las que les gusta estar solas y se sienten bien consigo mismo, no se sienten solos, pero hay otros que incluso a veces estando con personas se sienten solos, entonces ya son aspectos un poco diferentes. Es un punto en el que la gente está consigo mismo y se aparta de todo y de todos para evitar, no sé, problemas o enfrentar algo. Si es por gusto, está bien porque es una manera de ser, un estilo de vida. Probablemente tienen problemas familiares, problemas con amigos o no sé, puede haber varios factores que lo hagan estar solo y es bastante peligroso por la depresión. Puede que tenga problemas de relaciones humanas o pues simplemente lo decida y no le guste relacionarse. Está mal porque pues necesita mucho afecto, mucho cariño, mucha atención para que no se sienta solo. Al ver a un joven que está solo, pienso que le falta autoestima, que necesita que alguien se le acerque y pues preguntarle qué es lo que tiene. Muchísimas gracias por todas sus respuestas. Y bueno, yo estoy de este lado con el público y está conmigo Nailea. Ella nos va a platicar un poquito de cómo ella vivió este sentimiento de soledad. ¿Cómo estás, Nailea? Muy bien, gracias. Sí, nos comentabas que tú sí lo llegaste a vivir. Desde mi infancia y en la adolescencia, las dos en la misma parte. Cuando, bueno, mi madre trabajó en Los Ángeles y en Arizona, entonces yo me quedaba en San Diego solitaria con niñeras hasta los 12 años. Realmente no sentía cariño en ellas, no se siente el cariño como uno se sentía de una madre o teniendo tu mejor amigo. En la escuela, llegando aquí, yo me sentía solitaria porque no hablaba el lenguaje aquí en español y ellos me decían, lárgate de tu país. Me sentía como que bulleada, me sentía sola, no me aceptaban como yo realmente quería. ¿Y estos sentimientos de soledad que dices que tenías de chiquita porque estabas siendo cuidada por niñeras, ¿en algún momento se lo pudiste expresar a tu mamá en la adolescencia? Realmente ya no me ponía atención. Solamente me decían, no, pues convive con ella, pero realmente no tenía esa atención con ella. ¿En algún momento pediste ayuda profesional? No. ¿Tú crees que tienes alguna consecuencia a raíz de esos sentimientos de soledad, de haber sido tantos periodos en los que te sentiste sola? Sí. ¿Cuáles serían las consecuencias? Como realmente sintiéndome, realmente no tendría una respuesta en ello. ¿Ahorita te cuesta trabajo hacer amigos? Por el momento un poquito. ¿Un poquito? Un poquito. ¿Te cuesta trabajo relacionarte, por ejemplo, de manera amorosa con alguien? Con razón estoy soltera. Ok, Nailea. Bueno, vamos a ver qué te dicen los especialistas sobre esto, ¿no? Si tal vez podría haber alguna solución, porque sería importante. Estás muy jovencita todavía, tienes apenas 18 años. Toda una vida por delante y aparte muy bonita. ¿Okay? Gracias, Nailea. ¿Qué le podemos decir, por favor, si le ayudan, para poder mitigar este sentimiento que fue de tantos años y ahora comenta que sí le cuesta trabajo hacer relaciones, inclusive amorosas, ¿no? Sí, yo creo que es importante este testimonio porque
pensamos de pronto que los problemas nada más se concentran y se condensan en la adolescencia. Se nos olvida que estamos en un proceso, inclusive los adultos, hasta que el día que nos muramos, ¿no? Y yo creo que estas son, por ejemplo, esta sensación de no tener este referente inicial en la vida, que es una necesidad humana, universal. Necesitamos del otro para conformar posteriormente esa respuesta de quién soy. Yo soy tú. Y la primera referencia que tenemos es la madre. Y obviamente esto es desde antes del nacimiento, en el nacimiento, y esta es una de las primeras, digamos, experiencias de mayor reto, es el nacimiento, ¿no? Porque es justamente este momento de separación. Y tenemos que lidiar los seres humanos con las separaciones en la vida, pero si estas separaciones se repiten y es lo que más predomina en nuestra vida, en lugar de unirnos y de pronto pues el niño tiene que enfrentar, sí, la separación del nacimiento, la angustia que se llama del nacimiento, la separación de la familia cuando va a la escuela, o la muerte de la mascota, o el primer rompimiento del novio, que son pérdidas. Lo que estamos hablando muchas veces relacionado a la soledad es este faltante, esta sensación de que en la vida siempre nos va a faltar algo. Oye, a ver, Eda, pero ella Sí. dice clarísimo que a ella sí le faltó su mamá todo el tiempo. O sea, su mamá no estuvo en toda la la primaria y toda la adolescencia. A ver, David, si tú quieres comentarle, aquí tengo- ¿qué cosa, o sea, ella, por ejemplo, de qué manera hoy podría resarcir ese daño? Y aparte, por otro lado, también hay algo que a mí me brinca mucho, porque muchos adolescentes nos los han dicho últimamente, y es una necesidad de la mamá de trabajar. Entonces, ¿cómo compaginar estas dos cosas? Porque estaba trabajando para mantenerla y al mismo tiempo se siente abandonada. Sí, bueno, cuando el abandono es real, tiene consecuencias muy específicas. Digo, por supuesto, son muy pocos datos Sí. y me voy a atrever a decir algunas cosas a reserva de que se pueda Le ampliar puedes esta preguntar información. cualquier cosa, Sí. aquí tengo el micrófono. Pero seguramente después de esto viene una sensación constante o permanente de ser incomprendida, de que no se atienden tus necesidades o que no se puede entender lo que tú quieres, lo que tú pides, o una sensación constante de insatisfacción. Porque esa insatisfacción y esa incomprensión y esas necesidades sin resolver, ahí están. Cuando un abandono es real, pues la consecuencia natural es que las necesidades emocionales no se satisfacen y eso permanece. Esa hambre, esa necesidad de que se satisfaga, se lleva con uno y se lleva a todos lados con las personas con las que tratas. Un novio 1, novio 2, novio 3, o amigo 1, 2, 3, 4, maestro 1, 2, con quien sea. Eso se lleva a todos lados. Se tiene primero que asumir que es una sensación que uno lleva, que uno va cargando. Entonces es muy difícil satisfacer las necesidades cuando uno ya lleva la sensación de insatisfacción, cuando uno tiene la idea de que a mí no me van a satisfacer porque a mí mi mamá no me satisfizo. Eso puede ser por una vía de soledad, o sea, tú sola, o en compañía de un terapeuta. Puede ser un profesional el que te ayude a ir elaborando y resolviendo esas necesidades. Y sabiendo que ella sola se las puede dar, ¿no? Que eso es algo que yo... Que está en la responsabilidad sí, de de uno cada una, hacerse ¿no? cargo de ello, claro. Sí, por claro. supuesto. A ver, si quieren por orden, a ver, Sí, Clau. Sí. Bueno, yo le podría decir que efectivamente, compartiendo lo que dice David, sí, ¿verdad, David? Yo creo que buscar un apoyo terapéutico te va a ayudar porque eso fue una relación con tu mamá, ¿sí? Pero hoy en día como adulto puedes entender que no todas las relaciones son mamá y tú, que puedes incluso reaprender, ¿no? A veces cuando no tenemos en casa el modelo adecuado, que ellos nos enseñen todo, porque a veces no es así, que nos enseñen, lo podemos aprender de afuera, modelando otras conductas de otras personas, ¿no? A lo mejor dices, eso pasó porque pues efectivamente tu mamá tenía que trabajar, ¿no? Eso lo tienes que trabajar en terapia, como trabajar el perdón, es lo que tenía tu mamá, ¿no? Para que, como dice David, no estés constantemente
llevando en todas las relaciones y sintiendo ese sentimiento de soledad, pero puedes reaprender. Eso es lo maravilloso del ser humano, que no somos fijos. O sea, me pasó y ya así lo aprendí. Podemos reaprender y entonces puedes aprender a socializar de una manera como a ti te hubiera gustado. Claro, y con un terapeuta, ¿no? Sí, Gerardo, adelante. Sí, a mí me surge la Sí. empatía a mamá, de saber que todo eso que ella hizo era al final para brindarte alguna atención. Pasar por este proceso de perdón, perdonar para mí es la comprensión profunda de que el otro estaba usando sus recursos para acompañarme, para estar con ella misma y contigo. Y una cosa que me surge ahorita, como que a mí me ha resultado muy potente en mi propio proceso y cuando acompaño gente, es reconectar con la niña interior. Esta adulta que eres hoy, llena de recursos, que puede voltear a ver a esta niña que necesita compañía y hacer una especie de acompañamiento de ti para con esta niña. Y es como ir con esta niña y decirle, aquí estoy, te acompaño, ven conmigo. Eso a mí me resulta muy valioso, saber que tienes esa posibilidad dentro de ti para poderte acompañar. Muchísimas gracias a todos. Un adulto en una relación amorosa, por ejemplo, aporta amor, trae cariño, empatía y demás, pero también aporta lo que trae. Sus dolores, sus miedos, sus insatisfacciones, también eso aporta uno a la relación y de eso uno se tiene que hacer responsable. Claro. Sandy, adelante. Sí, precisamente también hay llamadas y comentarios de personas que sufrieron abandono o se sintieron así. Nos comenta un hombre, yo sufrí abandono en la adolescencia y ahora estoy pasando por un proceso terapéutico por depresión y estrés postraumático. También otro comentario nos dice, tengo a mi sobrina que tenía 2 años cuando se separaron sus papás y a los 3 meses falleció mi papá, o sea, el abuelo. Era muy apegada a él. Y ahora que tiene 13 años, no convive mucho con la familia, está en el celular se ríe, pero dice, ¿qué puedo hacer para que realmente sea feliz? Porque ella dice que no lo es y a mí me preocupa. Justo 13 añitos tiene el día de hoy. También nos dice otra persona, a mí me tocó ser mejor amiga con mi papá, ya me convertí en adulto literal después de 18 años porque se jubiló y decidió comunicarse conmigo y entablar una amistad, más que ser el papá que guiaba, regañaba o castigaba. Este es un tema que frecuentemente hemos hablado aquí, ¿no? De si los papás deben ser amigos o amigables con los hijos, pero Rebe nos dice que a ella le tocó pues más bien ser literal su amigo, ¿no? O sea, no sé si lo dice en un sentido positivo, a ver, Sandy, pero aquí tenemos para que nos complementen también con estos temas. Claro. Brandon, aquí, ¿cómo estás, Brandon? Bienvenido. Bien, gracias. Oye, cuéntame, ¿tú cómo viviste estos sentimientos? Pues igual desde la niñez, mi abuelito sufrió lo que es un accidente y mis papás tenían que estar atendiéndolo y yo me quedaba solo en casa con mi abuela, pero pues básicamente, pues bueno, no es lo mismo el cuidado de que te da un padre al que te da tu abuela. Tenía en sí mucha libertad en ese entonces. Porque pues ellos tenían que andar en urgencias y pues yo no podía acompañarlos para estar con ellos. ¿Qué edad tenías tú? Tenía 11 años, más o menos, aproximadamente. ¿Y cuánto tiempo duró este periodo? Duró como 5 años más o menos. 5 años, ¿tu abuelo estuvo en el hospital? Es que no estaba internado tal cual, estuvo primero, el de casa lo llevaban a urgencias porque la diálisis, tenía problemas renales. Entonces fue un proceso de 5 años. ¿Durante estos 5 años tú te sentiste solo? Sí, porque mis papás... ¿Eres hijo único? Sí, claro. Ah, ok. ¿Y tu abuelita te dejaba con mucha libertad? Sí, porque bueno, ella me daba lo que era de comer y todo eso, pero pues ella se encontraba en su habitación y yo me encontraba en la habitación en la sala en la que me encontraba siempre con mis papás. Pues siempre me acostumbraron a que salíamos de paseo, salíamos a comer y en ese lapso de tiempo pues no... Oye, ¿y cuáles serían las consecuencias hoy de ese periodo que viviste en el que te sentiste solo? Cuando terminó el proceso de tu abuelito, ¿ellos regresaron a estar más tiempo contigo? Pues sí, bueno, en parte pues mis padres trabajaban en sus mismos trabajos y yo en la mañana llegando de la escuela pues me quedaba solo igual. Las consecuencias son que, bueno, ahorita soy bastante temperamental, no sé, por esa parte sí mis padres me pudieron haber dicho, no, pues cálmate, no
O sea, ¿sientes que no tienes regulación emocional? Podría decirse, hubo un tiempo en el que sí me regulaba más o menos, pero después me volví a sentir nuevamente solo, pues trataba de esa soledad que tenía, bueno, que sentía, aparte de que estaba con mis padres, sentía como que ¿Hoy me vives encontraba con solo. ellos? No, aún vivo con ellos. ¿Aún qué edad tienes? Tengo 21 años. Ok, 21 años. Entonces, bueno, Brandon, vamos a ir a un corte, pero regresando a ver qué te pueden decir los especialistas, cómo superar este sentimiento de soledad. Sandy, una última llamada. Fíjate que justamente también nos llaman de personas que viven la enfermedad de algún hermano en sus casas y por esto se sienten tener poca atención. Incluso hay una que nos dice que a él también desearía a veces sentir o estar enfermo para que le pusieran la misma atención. Entonces todo esto se va haciendo, se va complicando en la familia y pues aquí que nos ayuden a desglosarlo regresando de este corte. Vamos a un corte, en un momento regresamos. Quédate con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Continuamos en Diálogos en Confianza y como todos los martes les pedimos mucha atención para que por favor observen con detalle las fotografías que le vamos a presentar de personas que han desaparecido. Si usted proporciona algunos datos o con su ayuda, muy probablemente se puedan encontrar con sus seres queridos y sus familias que los están buscando. Vamos primero a ver a Ian Alcántara Neri, quien se perdió en calle Camelia, esquina con Lerdo, en la delegación Cuauhtémoc de la colonia Guerrero, esto es en la Ciudad de México. Repito su nombre, Ian Alcántara Neri, y se extravió desde el 16 de octubre de este 2017. Una segunda fotografía es la de José de Jesús Hernández Anguiano, quien se perdió en municipio de Ozumba, en el Estado de México, desde el 26 de julio de este año 2017. José de Jesús Hernández Anguiano. Y la última imagen del día de hoy es la de César Soto Trejo, quien se perdió en el metro Ecatepec, en la colonia Melchor Musquiz del municipio de Ecatepec, en el Estado de México. Esto es reciente, tiene un año, justo va a cumplir un año, el 29 de noviembre de 2016 que se perdió César Soto Trejo y aún sus familiares lo están buscando. Por favor, ayúdenos y de antemano muchas gracias por su atención. Vamos a continuar con el tema del día de hoy. Vamos a ver el siguiente testimonio. Tengo 17 años, mi hermano mayor está en Estados Unidos y mi hermano pequeño pues vive con nosotros. Para mí la soledad es un sentimiento que te suele dar cuando no tienes con quién estar o no tienes amigos con quien contar. Yo he tenido momentos de soledad cuando me siento triste o cuando no tengo ganas de hablar con nadie, y me ha pasado en unas ocasiones cuando me siento mal por algún problema con amigos o con mi familia. Yo he resuelto los problemas de soledad hablando cómo me siento con personas de confianza. Mis padres se acercan a mí y buscan la manera de hacerme sentir bien por medio del diálogo. Mis papás son serios porque, bueno, en primera no les gusta hablar mucho y porque su trabajo los ha hecho así, no pueden estar sonriendo mucho y no les gusta comunicarse tanto con las personas. Mis papás respetan mi privacidad, respetan cuando no quiero hablar o cuando quiero estar sola. Muchísimas gracias por este testimonio. Y por aquí tengo a Marta. Y también de este lado tengo a Esteban. Y estos dos testimonios son de un desenlace positivo, a pesar de haber pasado por el periodo de este aislamiento normal de la adolescencia. Marta, tú nos cuentas que tienes un hijo. Sí, tengo un hijo de 22 años. Él cuando era más pequeño se aislaba mucho. Entonces yo pensaba que a lo mejor era por ser único hijo, pero empecé a dar la vigilancia. Traté de platicar con él, estar al pendiente detrás de él y gracias a Dios está muy bien. Qué bueno, Marta, muchísimas gracias. Y bueno, de este lado tengo a Esteban. ¿Cómo estás, Esteban? Muy bien, gracias. Oye, tú me comentabas que, bueno, te pasó lo mismo que hemos estado platicando, que de repente llegabas al periodo de la adolescencia y sí querías aislarte de tus papás porque sentías que te sobreprotegían o que estaban demasiado al pendiente. Platícanos de eso. Sí, bueno, lo que yo viví fue esa parte de, afortunadamente yo nunca tuve una mala relación con mis papás. De hecho, yo siempre fui muy cuidado y muy amado desde chico. Entonces, eso yo lo interpreté al momento de llegar a la adolescencia como una sobreprotección, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tenía amigos que veía que eran más libres de salir a la calle o de hacer otro tipo de cosas porque a ellos no los cuidaban sus papás.
y a mí siempre me cuidaba, no vayas a tal lado porque es peligroso, o cosas así, ¿no? Entonces yo me enojaba, ¿no? Con mis papás, yo decía, es que ¿por qué no me dejan ser libres, ¿no? Lo que todo adolescente dice, ¿no? No me entiendes, yo quisiera hacer tantas cosas, ¿no? Uno se cree que el mundo es suyo a esa edad, ¿no? Sí. Entonces, eso fue lo que a mí me hizo aislarme de ellos. No porque ellos me hicieran a un lado, sino yo decía, es que mejor no les platico porque me van a salir con un rollo, ¿no? De que no, eso está mal, no, mira, mejor haz esto, mejor haz aquello. Cosa que obviamente muchas veces no les hacía caso y me hizo cometer muchos errores, ¿no? De los cuales ya aprendí. Y bueno, hoy en día pues tengo una relación muy buena con mis papás, aprendí de esos errores. Siguen estando sobre de mí en varias cosas y ya no soy como antes de no me digas nada, mejor sí, no, dime, ¿no? Para poder hacer bien las cosas. Y yo siento que esa fue la parte mía. Yo nunca me sentí como tal en soledad. Siento que la soledad tiene diferentes definiciones, ¿no? Porque obviamente es muy bueno a veces pasar un tiempo contigo mismo. Claro. En tus pensamientos, reflexionando, etcétera. Pero también está la otra parte de la soledad que te hace aislarte de todo, ¿no? De no recibir ayuda de nadie. Y bueno, hoy en día pues yo siento que me ayudó mucho el haberme yo hecho a un lado de mis papás, porque eso me hizo darme cuenta de la necesidad que tenía de ellos, ¿no? Claro. De su consejo y etcétera. Qué padre, Esteban. Muchísimas gracias. Creo que es un testimonio, los dos son positivos. Adelante, Eda. Y yo creo que como tratando de sintetizar los dos testimonios de Brando, de esta chica. Nailea. Nailea, perdón. Y de Esteban. Yo creo que, voy a ser muy sintética, pero no quiere decir que no existe esta complejidad de lo que estamos hablando. Nos faltarían muchos programas para hablar de la complejidad de ser adolescente. Hay quienes dicen, si quieren estudiar el cambio, por favor estudien el proceso adolescente. Pero a mi síntesis, yo como que veo que hay dos tendencias que van a cursar los adolescentes. Unos que van a seguir el camino, un camino hacia la adaptación, a la integración, de este jaloneo, superar estas encrucijadas de soy niño pero ya no soy niño, qué quiero ser pero no sé, resolver estas ambivalencias, estas fragmentaciones que vive el adolescente. Lo vive todo en partes, o todo o nada, o soy de lo peor, soy un inútil, no valgo, nadie me quiere, o soy el más fregón de la pradera. ¿Y a quién le queda? No duda. Pero también hay otros adolescentes que se quedan en ese proceso, en la defensa. Una defensa que puede ser este aislamiento, esta parte depresiva, en donde se guarda mucha frustración y mucho enojo, como en el caso de Brando. ¿Qué es lo que te iba a decir? Que ahí se nota. Exactamente. Mucho enojo, ¿no? Esta sensación de no ser mirado, de no ser escuchado, que hay factores influyentes muy reales de la familia y sociales como la economía, y que hay que salir a trabajar. Pero este referente no es nada más poner un referente, pon a la abuela, al tío, que es una red social muy importante, pero no es nada más la cantidad, sino la cualidad. ¿Qué tan importante fue esa relación con el cuidador, con la niñera, con quien sea? Pero esa significancia a veces no es suficiente y no alcanza para los adolescentes y compensar, ¿no? Traigo aquí como lo que decía Esteban, donde yo ya no les quiero decir nada. Que nosotros lo promovemos porque usamos instrumentos de poder en contra de ellos. Uno de ellos es el poder físico, que afortunadamente cada vez se usa menos. Otro está el poder económico, y ese poder económico lo oyes en frases como el día que ganes tu propio dinero, haz con tu vida lo que quieras. Sí. Y entonces es como muy amenazante. Esta es mi casa y yo mando aquí. Sí. Y entonces es como muy amenazante a alguien que está dejando de ser niño y todavía no es adulto, recibir estas cosas donde necesita regresar a su base segura según Winnicott, pero también necesita explorar. Entonces esta cuestión donde nosotros mismos y el otro poder, dije el físico, el económico y el ideológico. Es decir, necesito heredar todas mis creencias y en eso vamos generándole un montón de cosas que no son útiles de acuerdo a su circunstancia actual, ¿no? Oye, Gerardo, pero
En estos dos casos que son muy significativos, y gracias de veras a todos, a los cuatro, por contarnos sus historias, pero en el de Brandon y Esteban, que son tan contrarios, ¿qué crees que haya sido como el elemento que hace la diferencia? Porque Esteban dice, bueno, sí, me aislé, sí estuve enojado, no les quería contar, pero estoy muy bien. O sea, y sin embargo en Brandon vemos que sigue enojado. Hay una cosa que noté con Esteban, porque me da la impresión de que al final hubo límites que se le pusieron en donde se participaba como en algún nivel conciencia. Cuando solo impones un límite desde afuera, se vive como opresión. Pero cuando este límite es acordado, se vive como hasta yo necesito ahora acudir a ellos para que me guíen. Sí, dijo inclusive yo quiero que me lo digan. Y yo creo que esa es la empatía que hubo en el momento de apoyarlo y guiarlo. Y un poco en este tema justo del que tú hablas de la comunicación no violenta, o sea, ¿qué cosas le podrías decir a los papás que fuera como una herramienta que les pudiera ayudar para este periodo pasarlo mejor? Qué bueno que me hagas esa pregunta, porque me ayuda a conectar con las necesidades. Desde la comunicación no violenta se trabaja mucho con las necesidades, lo decías, las necesidades humanas son universales. Estamos malamente acostumbrados a observar la conducta del otro, sin ver que atrás de esa conducta hay necesidades que pugnan por satisfacerse. Si yo en vez de preocuparme por la conducta que manifiesta el adolescente, trato de ver la necesidad que se trata de expresar y me centro más en atender esa necesidad que en la conducta, entonces estaría siendo mucho más empático. Y lo que está diciendo Esteban es que ese nivel de empatía lo ayuda a poder acudir a los adultos porque tiene la confianza que lo van a ver. Entonces, desde la comunicación no violenta, el énfasis se pone en las necesidades. Desgraciadamente hemos estado como más observando esta cuestión conductista, en donde pareciera ser que el modo en el que se comporta la persona es la persona, cuando solamente es transitoria de acuerdo a una necesidad que se pugna por satisfacer. Entonces, mucha empatía. La comunicación no violenta no tiene que ver tanto con esta cuestión del emisor y el receptor, sino conectarte a los sentimientos y necesidades que están ahí. Claro, porque muchas veces lo que nos dicen los adolescentes, y lo digo yo siendo mamá de un adolescente, es no quiero respuestas, no quiero que me digas qué hacer, solo quiero que me acompañes y que me escuches, ¿no? Sí. Es la frase que te dicen. Y esa es la diferencia que yo alcanzo a notar, perdónenme la comparación entre Esteban y Brandon, que Esteban dice, yo me aislé, yo me callé, yo me guardé. Y le faltó decir, y ellos ahí estuvieron, ¿no? Cuando salí de ahí estaban. Y con Brandon lo que pasa es que dice, mi abuela estaba en un cuarto, ¿tu abuela? Sí. Estaba en un cuarto después de la muerte de mi abuelo y yo estaba en la sala. Me puedo imaginar a esa abuela en el cuarto, en pleno duelo, ensimismada, metida en ella. Y tú, aparte, ella no estaba, es decir, estaba pero no estaba, no sé si me explico, aparte, emocionalmente no podía estar. Él habla de estos 5 años en los cuales fue como el proceso de enfermedad de su abuelo, y donde pues su mamá y su papá se ven en esta necesidad de llevarlo a los doctores, de llevarlo a los hospitales, y pues sí, no Brandon se queda... No solo es la presencia física o la ausencia física, sino es que la atención, el pensamiento, la preocupación, todo se retira y se deposita en el abuelo, ¿no? O después en la abuela, y se le retira al hijo. A ver, si hay alguna familia que Sandy nos leyó, lo está viviendo... Eso es lo que quiero decir, porque hay muchas familias que vivimos con situaciones difíciles en lo cotidiano. Claro. Gente que tiene que salir a trabajar dobles turnos, o que enfrentas la enfermedad de algún familiar, y que todo esto convive y vive con tus hijos. Entonces, a lo mejor en el caso de él es hijo único, pero a lo mejor son 3 hijos y cada uno lo lee diferente. Distinto. Lo interpreta como, híjole, qué difícil para mis papás lo que están pasando. Otro dice, no, mis papás no me quieren. Entonces, ¿cómo hacer para estar de la mejor manera a pesar de lo difícil de la circunstancia? Eso muestra de la capacidad psicológica que tiene cada ser humano, que es distinto de los demás. La capacidad psicológica que tiene cada hijo para tramitar un mismo hecho, como es el que los padres salgan a trabajar, ¿no? Sí. Otro es en los padres. Salen a trabajar todos los días. Cada vez vemos más mamás que salen a trabajar todos los días. ¿Qué piensa esa mamá de que ella trabaja? ¿Cómo lo vive? ¿Lo vive con culpa porque se va a trabajar y deja a su hijo solo? Eso se lo va a transmitir. ¿Cómo es que hay niños que se sienten orgullosos de que su mamá sale a trabajar? Porque eso es también lo que la mamá piensa.
es algo que se transmite. O sea, es la forma como la mamá se para. Sí. A ver, pero Mucho. por ejemplo, en el caso del trabajo, sí tienes razón, es como esas dos posturas, seguramente hay otras más. ¿Qué pasa con lo de las enfermedades? Porque esto que dice Sandy a mí me preocupa porque también es lo que vivió Brandon. Hay una gran diferencia y bueno, también Nailea nos lo cuenta, es de trabajo, ¿no? O sea, su mamá sale de trabajo. Entonces, ¿qué hacer cuando es enfermedad? Cuando o sea, uno cuando no puedes, tienes no a te un queda enfermo otra opción. terminal o, por ejemplo, tienes a un hijo que tiene una necesidad particular diferente y que la va a tener siempre. ¿Cómo le haces para que los otros 3, los otros 2 o el otro hermanito no viva como está viviendo Brandon aún de adulto? Eso creo que tendría que responderse en cada caso particular, o sea, en conjunto. ¿Cómo le hacemos, Brandon? ¿Qué vamos a pensar juntos qué es lo que hace falta, qué es lo que se necesita en cada caso particular? Porque, repito, cada persona tiene una capacidad física exactamente, yo única. creo que Nada más un segundo, Claudia, y después... Sí, de hecho ahorita estábamos platicando del caso de Brandon y yo creo que hablábamos de que no todo es como verlo negativo, Brandon. Podríamos rescatar de esa vivencia porque efectivamente una enfermedad no es algo que busquen la familia, ¿no? Para que haya un abandono intencional. Entonces yo creo que desde ahí yo te invitaría, Brandon, primero a que saques el enojo, ¿no? Saques el enojo, que le pegues a algo y que se vale. No es válido ir contra la persona, pero decir, me siento enojado porque no me sentí escuchado, ¿no? Liberarte de eso. Y posteriormente buscar también que a lo mejor esa vivencia te pudo haber dejado cosas positivas, seguramente. Hablábamos, seguramente eres más autosuficiente, eres responsable. Algo bueno tuvo que surgir de esa situación. A ver, Eda, perdón. Aquí de lo mismo, para seguir nada más tantito con la idea, de la herida, buena parte de tus potenciales pueden ser sacados de ahí, como algo muy productivo, ¿no? Para que no se vea como solo esta parte tan lamentable de lo que me pasó. Estamos poniendo de ejemplo a Brandon y lo quiero decir públicamente, pero bueno, muchas gracias, Brandon, porque es un ejemplo de miles de personas que nos están viendo y miles de llamadas que nos están diciendo exactamente lo mismo, que vivieron lo mismo. Sí, yo creo que las pérdidas y las heridas y los traumas infantiles se llevan a la siguiente etapa, que es la adolescencia, y se manifiesta de esta manera. Pero estos testimonios es una manera de entender que el aislarse, el ensimismarse, el tener esta hostilidad no hacia nada más a la familia, hacia la vida, hacia el mundo, es como yo me quedo aquí estancado, no quiero, es como una protesta, pero es una protesta en donde tú quieres seguir adelante, en este impulso de seguir la vida, porque estás aquí, porque te interesa el programa. Esto es muy importante. Hay que desatorar esto que está ahí, digamos, estancado en tu desarrollo con ayuda de especialistas, con una red social de amigos, de buscar a alguien que te dé la confianza para que tú empieces a liberar todo esto que está ahí. Claro, muchísimas gracias, Eda. Y bueno, a ver, Sandy. Mira, aquí una llamada nos dice, hoy he decidido hacer amistades. Desde niña mi mamá estuvo al cuidado de mi papá por enfermedad y cuando él se recuperó y se jubiló, se dedicó a la política y mi mamá lo siguió. Tengo 4 hermanas mayores y no recuerdo dónde estaban ellas en mi adolescencia. A los 21 me casé y me divorcié a los 27, sin embargo nos dice que ella hoy ha decidido hacer un cambio. Vamos a retomar el tema regresando de esta pausa. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando el día de hoy, y ya casi por terminar el tema de los sentimientos de soledad en los adolescentes y de qué forma acompañarlos. Y la próxima semana vamos a continuar hablando de los adolescentes, pero desde otro tema. La pregunta que vamos a hacer es ¿por qué hay más embarazos en adolescentes? ¿Por qué estas cifras continúan en aumento si analizamos las cifras de los últimos años? Por ejemplo, en el 2014 se registraron 86 nacimientos más de los registrados que en el 2013 en este grupo de población, es decir, en los adolescentes. Y bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? A pesar de todas las campañas que se hacen, de la información que existe, nuestro país ocupa la tasa de fecundidad más alta entre los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE.
Y bueno, pues faltan muchas cosas por hacer, a lo mejor los accesos a servicios amigables de salud y reproductiva, las objeciones de los médicos, faltan proyectos en los jóvenes, todo esto con su ayuda, con los testimonios que usted nos proporcione y con ayuda de nuestros invitados, pues lo vamos a desglosar la próxima semana. ¿Por qué hay más embarazos en adolescentes? Y vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy, vamos a ver lo que ya se dijo. El problema de la soledad de los padres se transfiere y se transmite a los hijos. Esta etapa hay una tarea fundamental en la adolescencia que es la búsqueda de la identidad. ¿Quién soy yo? Si hubo una base segura y hubo una presencia empática que estuvo a la suficiente distancia, el adolescente va a vivir esta soledad en un lugar, si lo quieres ver, fructífero. Pero si la base fue insegura y él está en estos momentos donde necesita individuarse, no va a encontrar como mucha claridad. Porque lo puedo entender a un nivel muy racional, intelectual. Mi hijo necesita un espacio, mi hijo necesita estar solo. Aquí lo entiendo, pero ¿y yo qué siento con eso? Uno le transmite a un hijo no solamente los deseos verbales o puestos en palabras, no quiero que hagas esto, no quiero que hagas aquello. También le transmite lo que uno hace, sus acciones, y más de fondo lo que uno es. Tiene más poder lo que se calla, lo que no se expresa. Y esto se traduce en que el adolescente tiene una enorme dificultad, inclusive los adultos, de decir, de identificar esta sensación de sí, me siento solo. Hay como una especie de yo real, un yo artificial y ahora la necesidad de un yo virtual. Cuando no tenemos en casa el modelo adecuado, que ellos nos enseñen todo, porque a veces no es así, que nos enseñen, lo podemos aprender de afuera, modelando otras conductas de otras personas, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por este programa, ha estado maravilloso y ya estamos en el último corte, así es que Sandy, ¿tienes algunas preguntas o algunas llamadas que podamos ir contestando ya para conclusión? Sí, mira, justamente, bueno, mientras las encuentras, ¿qué te parece si entrevistamos a una abuelita que la tenemos aquí en el público? Es de manera anónima. Adelante, por favor, buenos días, gracias por estar aquí. Sí, gracias, buenos días. Bueno, pues yo les doy las gracias por la atención y por todo lo que comparten. Aquí sondeándome a mí misma, me doy cuenta también cómo me fui lastimando desde pequeña. Yo detecto la soledad con la familia y sin la familia. A través de un programa que estoy llevando de Neuróticos Anónimos, hago un inventario y me doy cuenta que me aislé y esa soledad me produjo soledad por falta de comunicación con los padres. Así voy viviendo, no tengo comunicación, no sé decir que me siento mal, que me siento sola, que me siento triste. Los padres tampoco tienen esa habilidad, esa forma de vida. Porque estás hablando, ¿qué edad tenías cuando tú empezaste a sentirte sola? Yo empecé a sentirme sola desde los 10 años, pero yo no sabía cómo decirlo. Claro. Me aislaba y me quedaba callada. Entonces así fui creciendo. Tengo una terapia ocupacional de grupo donde me doy cuenta de cómo fue mi vida pasada y entonces ahorita estaba escuchando que no se hereda pero se transmite, ¿verdad? Entonces se la transmito a las hijas y se repiten los patrones. Ahora me ocupa el preocuparme por mi nieto porque bueno, hoy ya levanto la cabeza, ya veo a mi alrededor, ya no estoy pensando nada más en mí. Y el nieto es un adolescente que está sufriendo separación de la madre, de los padres y empieza a sentir todo eso, pero igualmente se aísla. ¿Cómo te diste cuenta que él está sintiendo eso? ¿Él te lo expresó o qué es lo que estás observando en tu nieto que te está llamando la atención? Bueno, algo que yo observo mucho es que se refugia en las redes sociales, ¿sí? En el teléfono, en la música. Cuando yo le digo, ¿cómo te sientes? Bien, ¿qué tienes? Nada. O sea, no contesta, o sea, todo lo evade, pero yo lo veo tranquilo. A mí me preocupó en su tiempo porque se enfermó demasiado. Él ahorita tiene una alergia, ya la determinaron, tiene una alergia y ahora que yo estoy en un programa, me doy cuenta que esa alergia pues también pudo haber sido emocional, ¿no? Porque el niño pues no le gustaba su vida, yo lo veía que luego lloraba sola. ¿Qué edad tiene ahorita? 15 años. 15 años, ¿yo ahorita lo ves aislado y solo? Acaba de terminar con la novia, tuvo 2 años con la novia.
Ahorita aparentemente lo veo bien, pero eso también me preocupa. Claro. Que lo Vamos vea a ver bien. qué nos pueden decir los invitados del día de hoy. Muchísimas gracias. David, ¿qué hacemos cuando es a la distancia? O sea, sí es la abuelita y bueno, sí está pendiente y todo, pero todavía están los papás, etcétera. ¿Podemos desde los abuelos hacer algo? Sin duda alguna, es muy valioso que ella pueda reconocer lo que vivió y que ahora pueda identificar esos rasgos, esos patrones en sus hijos y en sus nietos. Entonces, creo que lo menos que puede hacer es comunicarles lo que está detectando, lo que está viendo, que el valor de la experiencia ayude a mover ese patrón, a darle un giro, a poder hacer un cambio. Acercándose a ellos. Sí, claro. Diciéndoselos. Claro. Sí, yo celebro mucho cuando escucho a los adultos que dicen yo hice un trabajo interno para darme cuenta. Porque si queremos acompañar a los chavos, esa es una excelente plataforma para saber distinguir lo que es mío y lo que es de ellos. Entonces eso me resulta como así a nivel audiencia, que cada quien haga su trabajo de introspección lo suficientemente hondo. Y la otra es, conforme me puedo dar esta autoempatía y ver lo que está vivo en mí, más desarrollo la capacidad de verte a ti. Porque lo que necesitan nuestros adolescentes es mucha empatía. Claro. Entonces, acompañarlos desde este lugar de lo que están viviendo y comprensión y saber que se van a regresar a etapas previas y van a querer avanzar hacia la individuación y lo que decías, poder estar ahí muy, muy empáticamente. Esta sociedad promueve mucho la cosa conductual. Si nos damos cuenta, vivimos en una sociedad de una negación profunda de los sentimientos. Entonces, poder compartir tus propias vivencias de los sentimientos aflictivos ayuda a que ellos puedan abrirlos también frente a ti. O sea, poniéndolo un poquito en ejemplo, o sea, ella podría acercarse con su nieto y decirle, en algún momento yo me sentí sola, claro. En algún momento me aislé, Claro. no quería hablar con nadie, o sea, ese tipo de comunicación. Y eso abre la puerta. Sí, yo creo que es muy típico estas respuestas de los adolescentes cuando el adulto, cualquiera que sea, les pregunta, ¿cómo estás? Bien o mal. Son categóricos. O no quiero hablar. Es un mensaje, No quiero hablar. es un mensaje, espérame, no me acoses, porque estas respuestas categóricas es la catapulta para la intolerancia muchas veces de los padres y quieren a fuerzas que en ese momento que hable. La tolerancia de los padres a que ese proceso de hermetismo va en un momento a abrirse es tolerar, aprender a esperar. Y también es un buen modelaje para que los adolescentes aprendan a tolerar su propia transformación interna y externa. La tolerancia, la apertura, la flexibilidad, la escucha. Yo estaba leyendo un artículo donde se dice cuando la comunicación entre unos padres y un adolescente es el 90% de las verbalizaciones son de los padres, el 10% es el sí, no y después o ya me voy y me retiro. O en esa pelea de no te voy a decir y ahora me dices y pues no, pues sí. Pero es mínimo lo que habla el adolescente. ¿Por qué? Porque los padres no crean esas condiciones de empatía, de conexión, desde mirarse a los ojos. A veces el adolescente está así, pero pues si la mamá también, a ver, platícame, mijito, pero ya estoy con la bolsa haciendo un montón de cosas, corriendo. La calidad, la cualidad de las relaciones entre los padres y ese adolescentes es clave, no tanto la frecuencia, porque vivimos en una sociedad de prisa, todos tenemos mucha prisa para hacer muchas cosas, entendible, tenemos que salir a trabajar, 2 trabajos, los factores que influyen, las pérdidas, los cambios, las enfermedades, por supuesto que van a estar, claro. Pero ¿cómo estamos vinculándonos desde pequeños? Esta es la clave, la vinculación segura y significativa y amorosa
pues es lo que nos va a dar esa Claro, plata. a ver, Eso es lo que Sandy, justo adelante. nos están preguntando un papá que está preocupado porque su hijo de 5 años el día de hoy se siente culpable por la separación de sus papás. Estoy trayendo al tema desde qué edad o qué tan importante es acercarnos en esta comunicación desde que son muy pequeñitos. También otra llamada nos dice, siendo mamá de un niño de 3 años y yo desde mi adolescencia comencé a aislarme y no tener buenas habilidades para socializar, hoy cómo puedo ayudarle a él desde pequeño a adquirir estas habilidades sociales y que no repita mi patrón de conducta. A ver, Clau, por favor. Sí, yo creo que lo que estabas diciendo es muy importante. Dicen que la personalidad se va formando los primeros 6 años de nuestra vida. Y a veces los papás esperamos o nos esperamos cuando sean adolescentes, me voy a preocupar para que entonces yo ya le enseñe cómo hablar, cómo relacionarse, cómo platique conmigo. Cuando, oh, sorpresa, pues ya pasó el tiempo. Yo creo que la confianza se tiene que dar desde los primeros años de vida, siempre estar como vinculado, siempre estar como muy atento a la comunicación que se dé en reuniones familiares, en que platiquen, en que se den sus tiempos, para que entonces el adolescente que ya tiene 15 años tenga esa habilidad de poder expresar. Yo creo que también, pensando un poquito, porque el adolescente siempre que le preguntamos cómo estás, bien, tiene como pocas capacidades para expresar lo que siente. Entonces, yo creo que también sería importante no dejar de insistir, no tampoco vernos así como saturarlo y ahora me dices, sino darle la confianza y enseñarle. Bueno, es importante que identifiques qué estás sintiendo, que lo platiques, ¿no? Para que él vaya descubriendo qué está sintiendo y nos lo pueda comunicar, puede comunicárselo también a los padres y sea una manera de poder ayudarlo o apoyarlo, porque si no hay esa comunicación, si no hay un habla, pues entonces es cuando se empieza a encerrar, ¿no? Y se empieza a anular la comunicación. Creo que es súper importante. Pero muchas veces no se comunican con palabras, ¿no? Creo que es la mayoría lo que estás diciendo. Yo quería decir desde hace rato, fíjense, el aislarse es un mensaje para la familia. Claro. Claro. Es más, todo el tiempo nos estamos dando mensajes dentro de la familia. Por eso es importante tomarse un tiempo, sentarse, tómense su cafecito, escuchen, es percibir, ver, escuchar y callar. Yo es lo que le diría a los padres como un ejercicio de todos los días con sus hijos. Porque primero está mi propio impulso, mi propia idea, mi propia necesidad como padre, lo que el deber ser, lo que yo, el logro de los hijos, mis ganas de echarme un discurso. Y mis ganas de desahogarme de mis propias frustraciones, pues me desahogo también con los hijos. Claro. A ver, esto es mío, la separación, esto es mi tiempo y mi espacio, o es el tiempo y espacio que le voy a otorgar y dar a este hijo. Todos necesitamos este espacio, este tiempo. Y esto es lo que va a tejer esta vinculación y esta conexión afectiva, emocional, que es una parte que va a representarse como una certeza de que uno no está solo en la vida, aunque físicamente no haya nadie. Claro. No estamos solos. De hecho, cuando puedes estar con una persona, con tu hijo, por ejemplo, adolescente, y estar en silencio los dos, entonces están los dos solos y se están acompañando a estar solos y le estás ayudando y le estás enseñando a que lo logre. Y aparte es delicioso, ¿no? En una sensación yo le decía a mi hija, placentera. es increíble viajar contigo y poder estar en silencio las dos acompañándonos y no tener que estar hablando. Eso es delicioso. Es una señal de madurez para el hijo, de madurez psicológica, de madurez emocional. Eso es una señal inequívoca de esa madurez. Tuve una consultante que en alguna ocasión se sentó frente a mí y me dice, hoy lo único que necesito es que estés presente. Sí. Y pasamos 40 minutos en silencio. Y eso al final me dice muchas gracias, se levanta y se sale. Es sanadorcísimo que no se angustia. Poder estar ahí en esto donde das cabida a la introspección, ¿no? En vez de esta cosa de lanzar anzuelo y querer sacar cosas, lo único que generas es que el otro se resista. Sí, a veces lo único que necesitas es la compañía, ¿no? Y es lo que decía Sandy, es lo que se transmite ya no con palabras. No con palabras, sí, es muy importante solamente con la presencia. Justo una llamada, es que no la encuentro textual porque son muchísimas gracias por todos sus comentarios, pero nos decía que su hijo de 16 años van 2 veces seguidas que llega
tomado, que ha bebido y que se acercaron los papás a platicar con él y a preguntarle, bueno, ¿por qué estás bebiendo? Y que les dices que no sé, no quiero, pero no sé. Entonces, ahí, ¿qué le pueden decir a estos papás? Dos cosas que yo observaría. Hay una glorificación al consumo de alcohol durísima. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo que los medios de marketing promueven como toda esta cosa del alcohol y entonces los chavos hoy ya no dicen voy a una fiesta, los chavos dicen voy a una peda. Y entonces ahí hay una distinción enorme que tendríamos que vigilar. ¿Qué mensaje mandamos? En donde el otro día estaba en un restaurante y la familia de al lado estaba el adolescente hablando de cuánto tomó y todo el mundo le celebraba y me tomé tanto y me puse jarrísima, entonces todo el mundo estaba aplaudiendo eso. Entonces, como vigilar esta cuestión de que glorificamos el consumo del alcohol. Y la otra, estos consumos hablan de una deflexión, eso quiere decir quitarte de tu mundo emocional, especialmente el aflictivo, que ese es el origen de toda adicción. Anestesiarte, ¿no? A final de cuentas, cómo nos estamos anestesiando para desvincularnos y desconectarnos. Es decir, la paradoja de nuestros tiempos es que nos desconectamos de estar cara a cara y frente a frente, mirándonos, estando en presencia física, ¿para qué? En una comida, bueno, se hacen chistes y memes de que todos están en la cena navideña, que ya viene, y ojo, ¿no? Y todos sacan en plena cena navideña su teléfono y, oye, qué buena convivencia, ¿no? Qué gusto de que convivimos. Y se están comunicando unos a otros a través de un aparato tecnológico. La tecnología también, ¿qué tanto nos está ayudando a no resolver esta contradicción, estas paradojas? Oigan, ¿no? Estamos ya al final del programa. Por último nos preguntan si hay que poner una cosa espía, o sea, estas cosas espías en los zapatos para saber lo que nuestros hijos están haciendo. Ya sé que es otro tema, pero ¿sí? Yo digo sí. ¿Tú dices que sí? ¿Sí? ¿Sí? Yo digo que depende. ¿Depende de la edad? Depende de la problemática. De la problemática. Bueno, se quedan para otro programa, pero muchísimas gracias a los cuatro. Gracias a Isiel, por supuesto, en el lenguaje de señas. Gracias a Sandy. Gracias a todos. Gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui. Adiós.